ayudar al equipo. Vamos a hablar del tema transporte porque el intendente Pablo Hapkin, junto con otros intendentes del resto de la República Argentina, del interior del país, estuvieron nuevamente en Buenos Aires reclamando por mayor equidad. E hizo hincapié el intendente de que el interior recibe 0 pesos, así dijo el intendente, en materia de subsidios. Esto decía Hapkin. Cada argentino, cada vez que carga combustible, paga alrededor de 60 pesos en el lugar del país que lo haga de impuesto al combustible. De eso, al interior de Argentina le va 0. ¿Por qué? Porque todo viene acá. Y le pedimos a los legisladores del interior, que son la enorme mayoría de los legisladores de este Congreso, en este caso con una propuesta muy directa, que se corte esta injusticia, que ese impuesto a los combustibles repercuta en la ciudad del interior que tenemos transporte. Nosotros no pedimos plata, ojo que esto no es plata que viene a los presupuestos de los intendentes. Acá estamos los intendentes diciendo que los ciudadanos de nuestras ciudades que son usuarios del sistema de transporte no tienen por qué pagar 5 veces lo que se paga en otro lugar del país. Se va a aumentar el impuesto a los combustibles y nos van a dejar a 0 el subsidio al transporte del interior. Eso es lo que no tiene ninguna lógica ni ninguna razón de ser si lo que queremos es cuidar el bolsillo de la gente. Bueno, esto lo decía en Buenos Aires el intendente Pablo Hapkin, que también estaba acompañado por el intendente de Córdoba Capital, en algo, Guille, que, bueno, es compartido, la preocupación de lo que pasa acá, pasa en Córdoba, pasa en Mendoza, pasa en San Juan. Sin duda, y de hecho Córdoba, como hemos contado, desde el sábado pasado tiene una tarifa de 700 pesos, más del doble, 105% más que la ciudad de Rosario. Recordá, Maxi, que ayer el intendente mandó un mensaje al Consejo pidiendo la declaración de emergencia, lo anticipábamos, y también solicitando un cambio en la fórmula para estimar el boleto, porque hoy está atado a la inflación. El intendente pretende que esté atado al estudio de costos. El último estudio de costos dio 1.343. La situación es que a partir de marzo aumenta el impuesto a los combustibles. Estaba pisado durante el gobierno anterior, Milei lo descongela. Usted va a pagar más probablemente el mes que viene de combustible, más de carga tributaria, pero de esa base tributaria va a quedar toda para el AMBA, para el área metropolitana de Buenos Aires. Es un acto de absoluta injusticia, salvo que el presidente también diga afuera y saque los subsidios para todo el área metropolitana de Buenos Aires. Tiene un costo político enorme. Parece que el presidente no le teme a ese impacto, pero hay un acto de injusticia notable y una enorme asimetría. Pero mientras tanto, ya en el Consejo de Rosario, Maxi, está empezando a debatirse este mensaje para ver qué pasa con la propuesta de la Intendencia. Sí, en un debate que suponemos va a ser caliente y estamos trabajando nosotros en vivo en el Consejo para ver en qué instancia están, en una sesión que puede ser hasta maratónica también. Claro, había para hoy, ahora lo va a contar Leo desde el Palacio Basalo, pero había una doble convocatoria. Una primera sesión extraordinaria que iban a tratar de temas que estaban vigentes, que no eran de gran repercusión, y la segunda sesión extraordinaria donde van a tratar exclusivamente la temática del transporte. Bien, bueno, está Leo, ahí lo vemos. Contanos, Leo, a ver, ¿en qué instancia están ahí en el Consejo ahora? Bueno, estamos en la primera de las sesiones que se está llevando adelante. Dicen que puede terminar de un momento a otro para después conformar comisiones de gobierno y servicios públicos y empezar con este tratamiento y esto de lo que ustedes están hablando, ¿no? De otorgar o no las facultades al intendente. Me ponía a pensar recién lo que decía Guille, que inclusive lo hablamos con el intendente la semana pasada y tenía el mismo discurso que recién nosotros escuchábamos de sus declaraciones en Buenos Aires, ¿no? Estaría buenísimo, digo esto para tener un poco más de justicia, y ya que el gobierno presidencial pretende que los impuestos sí se dividan en toda la Argentina, que los que aportamos desde la provincia de Santa Fe queden acá. O sea, que el impuesto es muy difícil, es casi imposible, es una utopía. Pero si vamos por este lado, también podemos ir por este, ¿no? Me ponía a pensar, porque de hecho lo charlábamos con el intendente Hapkin, presidenta del Consejo, María Eugenia Smuck, bueno, y también oficialista, ¿no? ¿Ha charlado con el intendente en las últimas horas? Sí, por supuesto. La verdad ¿Preocupado está? Sí, preocupado y ocupado, ¿no? Porque estamos en una situación muy compleja. La declaración de emergencia económica del transporte, así como lo han hecho otras ciudades, es una necesidad en la ciudad de Rosario, porque no solamente hay una decisión política del gobierno nacional de eliminar los subsidios, que para que, digo, quienes nos están viendo tomen en cuenta,
nosotros, vos lo decías recién, aportamos como provincia de Santa Fe 3.900 millones de pesos a la nación en concepto de impuesto al combustible. Como ciudadano de Santa Fe quiero que quede acá esa plata Yo también. Porque cuando vos vas a cargar nafta, tengas un auto, una moto, un camión, un colectivo, vos estás pagando un impuesto al combustible. Ese impuesto al combustible implica que vos pagas un porcentaje que va directo a un fondo de transporte que tiene como objetivo subsidiar, es decir, financiar una parte del transporte público. ¿Qué ha dicho el presidente Milei? No, nos lo vamos a quedar en Nación. Pero no es que nos subsidiamos más el transporte, seguimos. Ese 100% del fondo ahora va todo a financiar el transporte de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Es decir, que cada rosarino, mejor dicho, cada argentino o argentina que carga un litro de nafta subsidia el transporte del que vive en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que esta decisión, mejor dicho, del presidente ha cambiado las reglas del juego, porque nosotros hoy tenemos un estudio de costos que arroja 1.343 pesos, es decir, que cada boleto debería costar 1.343 pesos y hoy cuesta 340. Es decir, que 11 millones de boletos cortados en el último mes implican que vamos a tener un déficit, una pérdida en el sistema de transporte de 11.000 millones de pesos. Hoy no puede salir ese monto total de esos 1.300, ¿qué evalúa el intendente? No, nosotros lo que vamos a hacer hoy es declarar la emergencia económica del transporte, establecer, plantearle al intendente que tiene como parámetro, como valor referencial el estudio de costos, y él tiene como tope máximo el 90%. Lo ha tenido durante los últimos 3 años, pero no significa que lo vaya a utilizar. De hecho, el intendente jamás aumentó el máximo que le permitía la ordenanza. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentáramos a 1.208, que es el 90%, la gente se bajaría del colectivo porque no tiene esa plata para pagarlo. Entonces el intendente siempre evalúa entre los costos y la situación económica para que sea una tarifa del colectivo que no haga que la gente se baje del sistema, ¿no? Porque también el boleto de la gente también es lo que financia el 50% del sistema de transporte. Claro. Gracias, María Eugenia. A vos. Bueno, va a haber diferentes posturas, Maxi. Escuchábamos a María Eugenia, que es oficialista. Vamos a ver si, no sé cómo estamos de tiempo, pero voy a ver si puedo ir convocando a algún concejal que sea opositor, en este caso, como el caso de Juan Monteverde. Le vamos a hacer una seña a Juan, que está en el interior, a ver si nos logra ver. Para que nos diga, ahí nos vio. Porque también va a haber posturas. Ustedes hablaban de una sesión que puede ser maratónica, diferentes miradas de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Así que bueno, María Eugenia Smook, ahora vamos a ver qué nos dice Juan Monteverde, concejal. Bueno, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hablando de... hablando de esto que puede llegar a ocurrir, de aumentar el 90%, ¿cuál es la postura que tienen ustedes? Bueno, la verdad que estamos muy preocupados, por el deterioro general de las condiciones de vida de la gente. Cada vez cuesta más la vida cotidiana, y también muy preocupados porque los que gobiernan parece que solamente relatan la realidad, no activan soluciones y siempre se terminan victimizando por una cosa o por otra, y la única idea que se le ocurre es descargar todos los aumentos en la gente. Y la verdad que nuestra preocupación es que acá no estamos ante un aumento más del colectivo como los que estamos acostumbrados. Es decir, no es solamente que la gente va a tener que pagar más, corremos el riesgo de que si el transporte se va a lo que dice el estudio de costos, si se triplica, cuadruplica el precio actual, directamente la gente se va a bajar del colectivo, como pasó, por ejemplo, en el 2001 en Argentina. Eso hace que un sistema que hoy está funcionando al límite quiebre. Tenemos la posibilidad concreta de que la única empresa privada que hay se vaya, que el municipio se tenga que hacer cargo de todo el sistema y sin recursos. Entonces no estamos diciendo vamos a tener que pagar más para viajar peor, más hacinados, con peor frecuencia como sucede hoy. Estamos hablando de la posibilidad de que desaparezcan directamente líneas completas, como ya lo vimos que pasó en la pandemia. ¿Y qué pasa cuando desaparecen las líneas? La gente tiene que seguir yendo a trabajar, tiene que seguir yendo a estudiar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que empiecen a aparecer estas combis particulares, mototaxis, cosas que no estamos acostumbrados en Argentina, donde al grito, que pasa en muchas ciudades de América Latina, yo lo he visto en Chile. Movilidad alternativa, donde no hay nada de regulación, o se complica eso. Exactamente, mira, en Chile, Bolivia, Perú, pasa que
gente particular agarra una combi, empiezan los gritos, voy para la Siberia, voy para el centro, la gente se va subiendo, paga lo que se le ocurre al dueño de la Traffic, o sea, no hay recorridos preestablecidos, entonces todo eso se vuelve una ciudad invivible. Y eso además complica la posibilidad de resolver otros problemas. Imaginémonos todo el sistema desregulado, combis, mototaxis, colectivos particulares, en una ciudad con el problema de las mafias que hoy tiene Rosario. Que está pasando en algunas ciudades de América Latina, donde directamente las mafias y el narcotráfico controlan el transporte público. Entonces, esa es la discusión que estamos dando hoy y cuál es nuestra preocupación. No vemos que se plantea una alternativa. Nosotros planteamos un proyecto muy concreto, viable, realizable, y decir, che, hagamos un esfuerzo entre todos, no le descarguemos todo que pague el usuario. Y con una medida muy concreta, que es pedir un esfuerzo extraordinario a un pequeño grupo de empresas por un pequeño periodo de tiempo a solamente el 2% de las grandes empresas de la ciudad. Si aumentamos el trade 6% nada más al 2% de las cuentas, podemos lograr que la mitad del fondo que Nación retiró vuelva a la ciudad y hacer que la tarifa no aumente. Una propuesta concreta, viable, que no le cambia la ecuación a la empresa que estamos hablando de Coca-Cola, Molino Río de la Plata, los bancos, la aseguradora. Es decirle, che, si el sistema colapsa, los perjudicados son los que se toman en el colectivo, pero también son las empresas que no van a saber cómo hacer para que los laburantes vayan a trabajar. Bueno, lamentablemente el oficialismo no está receptivo para escuchar alternativas. Nosotros de nuestro lado vamos hasta el final a insistir que esto no lo pueden pagar los usuarios y no podemos dejar sola a nuestra gente, insisto, cuando todo aumenta y la vida es cada vez más complicada. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Gracias. Sí, bueno, al concejal Monteverde tenemos que entregar, chicos. Bueno, bárbaro. Las dos posturas, ¿no? La del oficialismo, la de Monteverde, que representa un sector de la oposición, lo que avisora una discusión caliente, peleada, en donde en algo hay coincidencia. El transporte está en crisis y algo tenemos que hacer en Rosario para que no se venga abajo todo el sistema. Seguramente tendremos una tarde agitada ahí en el Palacio Municipal. Gracias, Leo. Si hay novedades, volvemos a hacer contacto. Dale, hasta luego.